Yo he volado de Viena a Barcelona por 9 euros, menos de lo que cuesta comer en el aeropuerto. Y la pregunta obvia aquí es: ¿cómo puede una aerolínea ganar dinero vendiendo un vuelo internacional por el precio de una hamburguesa? Y no solo es ganar dinero, sino que es uno de los negocios más rentables de la aviación mundial. Pero para llegar hasta aquí, hubo que cambiar varias leyes y tener 3 cosas muy claras. 1. Hay que abaratar absolutamente todo. 2. El billete no es el producto. Y 3. El precio no existe. Hasta los años 70, volar era un lujo. Las aerolíneas no estaban orientadas al turismo en masa de sus poblaciones, sino que eran una muestra de poder, prestigio y propaganda por parte de los estados, como por ejemplo British Airways en Reino Unido, Iberia en España, Lufthansa en Alemania Occidental o Aeroflot en la Unión Soviética, compañías protegidas y subvencionadas por sus gobiernos. Y como era una herramienta de prestigio público, la experiencia en los vuelos era todo un lujo. Te servían comida de calidad, con cubertería de verdad, acompañado de un gran surtido de alcohol. El problema es que ese modelo solo funcionaba mientras volar siguiera siendo caro, exclusivo y regulado. Y así era en Estados Unidos. Los vuelos estaban muy regulados entre estados, pero no dentro de un mismo estado. Así que en Texas se fundó Southwest Airlines en 1971. No querían competir contra otras aerolíneas, sino contra autobuses y coches, con lo que eliminó todo lo que encarecía un vuelo para poder ofrecer billetes baratos. En 1978, Estados Unidos desreguló su mercado aéreo. Cualquiera podía volar cualquier ruta al precio que quisiera. La mitad de las aerolíneas tradicionales estadounidenses desaparecieron en la década siguiente. Y Southwest, en cambio, no paró de crecer. Europa tardó 20 años en copiar la fórmula, que para la burocracia europea casi cuenta como una reacción inmediata. Y aquí aparece el personaje que llevaría el modelo a sus límites. Michael O'Leary, el director ejecutivo de Ryanair desde 1994. Michael estudió el modelo de Southwest en Estados Unidos y lo aplicó al extremo en su compañía. Poco después, otras aerolíneas como EasyJet no tardaron en seguirle los pasos. Entonces, ¿cómo han conseguido hacer dinero con billetes tan baratos? Es simple, busca cualquier elemento relacionado con un vuelo y lo optimizas. Lo primero de todo es simplificar la flota hasta el extremo. Lufthansa, por ejemplo, opera 14 modelos distintos. Por el contrario, Ryanair solo vuela con aviones de la familia Boeing 737. Wizz Air, EasyJet o Vueling se concentran en la familia Airbus A320. Así, los pilotos y los auxiliares de vuelo se forman en menos tipos de avión. Los mecánicos repiten los mismos procesos, las piezas se estandarizan y la aerolínea gana poder de negociación porque compra decenas o cientos de aviones parecidos a la vez. Y no pienses que utilizan aviones viejos o peligrosos. La edad media de la flota de Wizz Air es de 4,8 años, la de las tradicionales europeas de 10 a 15. Para una low cost, un avión nuevo consume menos combustible y se rompe menos. El segundo objetivo es tener el avión volando el máximo de tiempo posible. Mientras que una aerolínea tradicional tarda entre 45 y 90 minutos en dar la vuelta a un avión, una low cost tan solo tarda 25 minutos. Si recortas 20 minutos en cada rotación y haces 6 vuelos diarios, ganas 2 horas de avión en el aire cada día. Multiplicado por cientos de aviones, eso es mucho dinero. Y para evitar problemas con esto, la tercera optimización es no tener vuelos de conexiones. Es decir, no hay escalas. No tienen que esperar pasajeros de otros vuelos ni mover maletas entre aviones. Venden trayectos sueltos, de punto a punto, con lo que tienen menos retrasos en cadena. Por ejemplo, el 29 de abril este avión voló de Valencia a Verona, de Verona a Valencia, de Valencia a Nantes, de Nantes a Valencia, de Valencia a Bruselas, de Bruselas a Valencia, de Valencia a Mallorca y de Mallorca a Valencia. Un total de 8 vuelos que comenzaron a las 6 de la mañana y terminaron a la 1 de la madrugada. El avión está generando ingresos constantemente. La cuarta forma de ahorrar es llevar a tus pasajeros a un lugar remoto donde nadie quiere ir. ¿Te gustaría visitar París? Ryanair te lleva, pero te deja en Beauvais, a 85 kilómetros de la capital. Un trayecto que dura poco más de 1 hora, si tienes mucha suerte con el tráfico. ¿Quieres ir a Frankfurt? No te preocupes, te dejamos en medio de unos cultivos agrícolas a 120 kilómetros de distancia.
Los aeropuertos principales de las ciudades cobran altas tasas y a veces los aviones tienen que dar vueltas en el aire antes de aterrizar. Estos aeropuertos remotos ofrecen tasas más bajas y Ryanair, en particular, ha sido famosa por negociar muy duro con aeropuertos secundarios. A veces el aeropuerto o las autoridades locales aceptan porque, aunque pierdan dinero directamente con Ryanair, esperan recuperarlo con hoteles, restaurantes, alquileres de coches, empleo local y turismo. La quinta forma de ahorrar es quitar comodidad a tus pasajeros. Un Boeing 737-800 de Ryanair lleva 189 asientos y ese mismo avión en una aerolínea tradicional lleva entre 160 y 170. 20 asientos más por avión son muchos ingresos sin apenas coste extra, ya que el avión vuela igual, el combustible es casi el mismo y la tripulación es la misma. Y la última forma de abaratar costes es ahorrarse el intermediario. Las aerolíneas low cost forzaron desde el primer día a comprar en su web o en su aplicación, eliminando comisiones de agencias. En la actualidad, más del 90% de los billetes low cost se venden de forma directa. Entonces ya tenemos claro cómo abaratar todo el proceso de un vuelo. Así que ahora aparece la segunda regla. El billete no es el producto completo, sino la puerta de entrada. En 2023, Spirit Airlines generó 5.400 millones de dólares en ingresos. De esos, tan solo el 44% vino de la venta de billetes. El otro 56% procede del equipaje, de la selección de asientos, prioridad de embarque, seguros de cancelación, del hotel reservado en el mismo proceso de compra o de la tarjeta de crédito que te venden mientras esperas en la puerta de embarque. Esa categoría se llama ingresos auxiliares, y en las low cost ya no son auxiliares en absoluto, sino el negocio principal. Ryanair, que tiene los billetes más baratos del mercado europeo, saca 24 euros por pasajero solo en extras. En un avión de 189 plazas son unos 4.500 euros adicionales por vuelo, y con muy poco coste adicional. Esta estrategia hace que el precio que ve el pasajero en el buscador sea bajísimo y gane cualquier comparación contra una aerolínea tradicional. Y una vez dentro del proceso de compra, la aerolínea tiene multitud de oportunidades consecutivas para venderle algo. Y esas pantallas no están diseñadas para que elijas lo más barato, sino para que lo más barato parezca incompleto. Además, las aerolíneas low cost ya no venden solo vuelos. EasyJet Holidays vende paquetes vacacionales completos que facturan más de 1.000 millones al año. Ryanair vende alquiler de coches, hoteles y transfers. En Estados Unidos, hasta las tarjetas de crédito de aerolínea se han convertido en parte del negocio. Y llegamos así a la tercera cosa que hay que tener claro: el precio no existe. En el vuelo de Viena a Barcelona, en el que pagué 9 euros, había 230 pasajeros. Casi todos pagaron una cantidad distinta. El que se sentaba a mi lado podría haber pagado 50 euros. Un ejecutivo que reservó la noche anterior podría haber pagado 200 euros. El precio del billete en una low cost moderna es una decisión que toma un algoritmo, recalculado muy frecuentemente. El objetivo del algoritmo es evitar despegar con asientos vacíos, maximizando al mismo tiempo el dinero que paga cada pasajero. Una aerolínea tradicional europea opera con una ocupación promedio del 80 al 85% de los asientos. Ryanair en 2025 operó con un 94%. En un avión de 189 plazas, solo 11 iban vacías de media. Y 11 asientos vacíos es mucho peor que los 9 euros de mi billete. Así pues, estos son los tres pilares en los que se basan las aerolíneas low cost. Pero este modelo no funciona igual en todas partes. Europa es el mejor mercado low cost del planeta, representando el 42% de los vuelos del continente. En 2024, Ryanair operó más de 3.000 vuelos diarios, más que algunos de los grandes grupos históricos de la aviación europea, como Air France KLM o Lufthansa. ¿Y por qué tiene tanto éxito en Europa? Por una combinación única que no se da en ningún otro continente. Distancias cortas, ciudades densas, libre competencia entre países y multitud de aeropuertos secundarios infrautilizados. Fuera de Europa, el modelo solo triunfa cuando encuentra mucha demanda y una población que necesita volar pero no puede pagar tarifas tradicionales.
En India y en el sudeste asiático, las low cost convierten el avión en una alternativa al tren o al autobús para moverse entre ciudades enormes y lejanas. Latinoamérica es otro caso donde el modelo encaja muy bien. Enormes distancias, ciudades muy separadas y una clase media que quiere viajar más pero no puede pagar tarifas altas. África, en cambio, tiene el problema opuesto. Las altas tasas, los mercados fragmentados y el proteccionismo impiden que las low cost puedan tener éxito, representando tan solo el 15% del mercado. ¿Y qué hay del país donde nació todo esto? Las aerolíneas ultra low cost en Estados Unidos no están pasando por su mejor momento. El 2 de mayo de 2026, Spirit Airlines, la séptima aerolínea estadounidense más grande, cerró definitivamente. La guerra entre Irán y Estados Unidos y el consiguiente aumento del precio del combustible terminó de empujarla al precipicio, pero el problema venía de mucho antes. En Estados Unidos, las tres grandes aerolíneas tradicionales, United, American y Delta, llevaban años perdiendo a los viajeros que solo buscaban el precio más bajo en Google Flights o Expedia. Así que copiaron justo la parte que les interesaba del modelo low cost. Crearon la Basic Economy, que es básicamente un billete recortado dentro de una aerolínea tradicional, sin apenas flexibilidad, sin selección gratuita de asiento, sin equipaje incluido y con menos ventajas. Y ahí, las ultra low cost perdieron su mayor arma. Si un viajero ve que Spirit cuesta casi lo mismo que Delta, United o American, muchas veces eligen la tradicional, sobre todo porque a menudo vuelan al mismo aeropuerto. Por un poco más de dinero, tienen mejor reputación, mejores horarios, más conexiones, mejor atención al cliente y un ecosistema de millas mucho más potente. Además, la amenaza del combustible es algo que preocupa a los low cost de todo el mundo. Y es que representa entre el 25 y el 35% de los costes totales de una aerolínea low cost. Y durante décadas el modelo ha vivido en un mundo de queroseno relativamente barato. Pero en 2022, los 193 países de la ONU adoptaron el objetivo de cero emisiones netas de CO2 para la aviación internacional en 2050. Además, la Unión Europea va incluso un paso por delante y obliga a que el combustible servido en sus aeropuertos tenga año tras año un porcentaje mayor de combustible sostenible. En 2025 era el 2% y subirá progresivamente hasta el 70% en el año 2050. Y todo este coste, evidentemente, se va a trasladar al precio del billete. Y eso, para las low cost, es un gran problema. Si no pueden ofrecer billetes baratos, pierden toda ventaja competitiva. Ryanair emite un 25% menos de CO2 por pasajero kilómetro que las aerolíneas tradicionales europeas, porque sus aviones son nuevos, vuelan llenos y están operados con obsesión por la eficiencia. Pero la transición ecológica no siempre castiga al que más contamina, sino al que tiene menos margen para sobrevivir al golpe.